Comenzamos un nuevo estudio, el estudio de una de las cartas más importantes. Todas son importantes, ¿verdad? Pero siempre cuando voy a enseñar una me gusta mucho. Entonces, bueno, pues el libro o la carta paulina de Colosenses. Hoy comenzamos este estudio. Hoy vamos a hacer la introducción al tema, hablarles un poquito de qué se trata, el contexto histórico de esta carta. Y comenzamos todos los jueves, hermanos. Vamos a platicar acerca de la carta a los hermanos de Colosas, se llama la ciudad, y la conocemos como Colosenses, ¿verdad? Una de las cartas más profundas teológicamente. Es de esas tres cartas que siempre les platico donde Pablo habla misterios, los misterios estos que estuvieron escondidos durante generaciones y edades. Bueno, hay tres cartas donde Pablo habla muchísimo de estas cosas, que es Efesios, Colosenses y Hebreos, ¿verdad? Hebreos, pues no se sabe si realmente es de Pablo o no, pero pues es toda la teología paulina, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les digo que Colosas es una ciudad muy pequeña que está al noreste de Éfeso. Éfeso, como ya les había platicado, era el centro de operaciones del apóstol Pablo. De ahí él viajaba y enviaba misioneros a diferentes lugares, a toda la zona de Asia, que es donde hoy está Turquía, ¿verdad? Donde están las 7 iglesias del Apocalipsis, es esa zona, y empezó en Éfeso. Era el lugar más grande, la ciudad más importante, donde Pablo tenía su base de operaciones. Y bueno, había un hombre que fue enviado por Pablo, aprovechando que conocía muy bien esos lugares, que se llama Epafras. Y Epafras, que era de ahí, de Colosas, fue el que llevó el evangelio a toda esa zona, Hierápolis, a Colosas, a la Odisea. Este hombre, Epafras, fue un misionero muy activo, muy trabajador, y al parecer era el pastor de la iglesia de Colosas. Y esta iglesia, cuando comenzó a crecer, estaba en medio de una revoltura de ideologías, de religiones paganas, de mezclas étnicas y filosofías humanas, ¿verdad? Y rápidamente se dio cuenta cómo estaba siendo afectada la iglesia por la mezcla de ideas que se sumaban al evangelio dentro de la iglesia. Así es que Epafras, cuando ve que los cristianos de toda esta zona de Colosas, la Odisea, Hierápolis, toda esta zona, están siendo muy atacados por filosofías griegas, por los judaizantes que no faltan, por el gnosticismo y por el ascetismo y estas cosas, ya la iglesia de Colosas comienza a funcionar muy parecido a las iglesias de hoy, hermano, mezclando y poniéndole cosas al evangelio, como queriéndole ayudar a Dios, y le ponían y le aumentaban, le echaban de su cosecha, ¿verdad? O sea, el evangelio más hacernos judíos, el evangelio más terminar con este cuerpo que es malo y no hay manera de componerlo, o el evangelio más el hecho de darle rienda suelta a la carne, porque la carne no puede contaminar al espíritu, el gnosticismo, ¿no? Todo ese tipo de ideas, y además prácticas paganas de las religiones que abundaban en ese entonces, se metían. O sea, nos traíamos algo que estaba padre para ir mejorando la iglesia y hacerla más chula, ¿verdad? Así como hoy. Entonces Epafras va y visita a Pablo, al parecer a la prisión de Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Y le platica la situación, le cuenta las situaciones que ya el cristiano creía que además de Cristo tenía que hacer esto, y tenía que hacer obras, y tenía que circuncidarse, y tenía que flagelarse para derrotar a la carne, o que podía, tanta cosa, ¿verdad?, que se metía de filosofías y de revoltura de cosas que entraban
en la mente y en la forma de vida de la iglesia cristiana de Colosas. Y Pablo, en respuesta, escribe esta carta, que es una carta muy importante, es una vacuna maravillosa contra la herejía, hermanos. O sea, esta carta de Colosenses, Pablo hace unas declaraciones radicales que no dan lugar a la mezcla de ideas mundanas o humanas. Aquí es donde dice Pablo que no nos dejemos atrapar por las filosofías y huecas sutilezas, que aunque parezcan hermosas y muy lógicas, ya no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Esta carta a los Colosenses, hay dos cosas importantísimas que establecen en la mente, en el alma, en el entendimiento del creyente. Cristo es suficiente, suficiente. Y Cristo tiene toda la supremacía, no solamente sobre la iglesia, sino sobre la creación y el universo entero. Aquí vamos a ir viendo unas de entre 10 a 15 declaraciones de Pablo, que son la vacuna perfecta, provista por Dios, para que no entren herejías y filosofías destructoras a la iglesia. Hermanos, Cristo es suficiente. No necesitamos añadirle al Evangelio. No es Cristo más la circuncisión, no es Cristo más la psicología, no es Cristo más estas ideas modernas para que venga gente, no es Cristo. Y por eso les digo, es una carta súper actual, porque vaya que hoy la iglesia tiene esa tendencia de traer cosas que como funcionan en la empresa, hay que meterla ahí. Como funciona en aquella religión, hay que traerlo. Como les funciona en la iglesia de enfrente, hay que meterlo. Como ya ahora es más moderno, ahora es así, ahora es... Y se va adaptando a la sociedad en la que está la iglesia, para gustarle a la gente, para que la gente la pueda entender más, para que a la gente le guste, para que se sienta cómodo y simplemente para que no extrañen prácticas paganas de la religión antigua que practicaban, lo traemos también para acá, ¿no? Esa es la iglesia de hoy también. Así es que bueno, yo espero que disfruten muchísimo este estudio y bueno, vamos a comenzar. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo desde la prisión de Roma entre el año 60 al 63 después de Cristo, ¿no? De nuestra era. Entre el año 60 al 63 es muy precisa. Una de las cosas que ayuda a precisar esta carta es los personajes. Habla mucho de algunos personajes que son contemporáneos, ¿verdad? Que salen en otras cartas y que pertenecen a la misma época. Por eso es muy sencillo o es muy eficaz situarla en ese tiempo. Pablo en ese momento, cuando recibe a Epafras viaja. Esos viajes, hermanos, tenemos que empezar entendiendo que son viajes que se hacían caminando, ¿verdad? Si había muy buenos recursos, podían haber agarrado un barco, ¿verdad? De Asia a la península de la Bota y llegar a Roma, pero regularmente eran viajes de muchos días de camino, probablemente meses de camino para llegar a platicar. Al parecer Epafras directamente fue a visitar a Pablo, a contarle, ¿verdad?, todo lo que estaba sucediendo. Necesitaba ayuda, necesitaba orientación, necesitaba cómo enfrentar todas estas cosas que estaban metiéndose a la iglesia, todas estas ideas que la iglesia estaba permitiendo que entraran, todas estas filosofías, todas estas mezcolanzas de cristianismo con algo más para hacerlo rico y sabroso. Y pues Epafras está muy preocupado y va a buscar ayuda con el apóstol hasta Roma. Pablo, en respuesta, prepara este escrito maravilloso, contundente, radical. Hay unas expresiones que no dejan espacio a otra cosa. Así como cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Radical, claro, preciso, sin dar espacio a otras cosas. Bueno, Pablo
lo hace aquí también. Habla de la plenitud de Cristo, de la suficiencia de Cristo, de la preeminencia y de la cabeza de Cristo en la iglesia y en el universo, de manera tajante y contundente. Es enviada la carta de regreso por dos hermanos regresan juntos. Al parecer se queda Epafras un tiempo con Pablo, o sale a visitar las otras iglesias que él le tocaba atender, ¿verdad? Así es que regresan la carta, Tíquico y Onésimo. Tíquico, el encargado de llevar la carta. Yo ya les había explicado cuando hablamos otras cartas que regularmente el que llevaba la carta no solamente la entregaba, sino que regularmente él la leía, y muchas veces podía o estaba adiestrado, enseñado para explicar o resolver alguna pregunta, ¿no? Por eso llevaban un emisario que fuera preparado, que supiera explicar o aclarar alguna duda de lo que decía ahí. Al parecer es Tíquico, y aprovechando que Onésimo era de allá, ustedes saben quién es Onésimo, este hombre por el cual Pablo intercede en la carta de Filemón, que tenía una deuda, ¿verdad? Y Pablo intercede por él. Es este Onésimo que ha estado preparándose con Pablo aquí. Por eso les digo que es fácil ubicar el tiempo por los personajes que menciona Pablo en la carta, ¿no? Así es que bueno, fue escrita desde Roma, les digo, del 60 al 63, desde la prisión, en respuesta a esta visita de Epafras, el pastor de esta iglesia de Colosas, que viene y le cuenta a Pablo todos los peligros, todas las filosofías, todas las cosas que están entrando y poniendo en peligro la sana doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver ¿quién llevó la carta a Colosas? Tíquico. Colosenses 4, 7 al 9. Hoy es solamente la introducción al tema, ¿no? Para que conozcamos. Colosas es una ciudad muy pequeña que en estos mismos años sufrió un terremoto devastador que prácticamente la saca del mapa, porque gozó de cierto prestigio, pero fue destruida, y no fue como el caso de la Odisea, que reconstruyeron porque eran ricos. Este no es el caso de Colosas. Sin embargo, ahí estaba una iglesia que había creído en el Señor y que mostraba con su amor por el hermano que habían creído en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Colosenses 4:7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. O sea, es un ministro. Cuando enviaban a Tíquico con la carta, con las instrucciones, los consejos de Pablo, pero Tíquico era un hombre instruido que podía resolver y podía platicar acerca de todo esto que Pablo estaba enseñando. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es un colaborador, un ministro de Pablo, entendido en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, él va a irlos a visitar y los va a ministrar. Él es una persona que está capacitada, es de la confianza de Pablo, y no solamente va a llevar y entregar una carta, no es un simple mensajero de cartas, sino que se va a quedar un tiempo con ellos para ministrarlos, para confortarles, para enseñarles, ¿verdad?, acerca de todas estas cosas que Pablo les enseña en la carta. Dice: para que conforte vuestros corazones. Y va con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, aprovechando que te acompañe Onésimo, que te muestre el camino. Él es de allá, ¿verdad? Un hombre que ha crecido y ha estado colaborando con Pablo durante años, y va a acompañar a Tíquico hasta Colosas a entregar la carta, presentarlo con los hermanos. Y bueno, este Tíquico va con autoridad de ministrar a la iglesia de Colosas, con las instrucciones del apóstol Pablo. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. O sea, pregúntenle a él de la iglesia, de la doctrina. Tíquico es un colaborador y es un ministro
que Pablo envía con esta carta que vamos a estudiar, pero que también va a estar ministrando la palabra de Dios ahí. Y bueno, vamos a hablar del pastor de esta iglesia que va, ¿verdad? Se llama Epafras. Epafras fue el encargado de difundir el evangelio, enviado, un colaborador de Pablo, enviado desde Éfeso para llevar el evangelio a toda esta zona de Asia. Les repito, donde hoy es Turquía. Esta zona en donde están estas 7 iglesias que menciona el Apocalipsis en los primeros capítulos. Epafras fue el encargado de difundir el evangelio por esta zona de Asia, y él era de esta ciudad de Colosas. Colosenses 1:7. ¿Se imagina Epafras, hermanos, yendo a visitar Hierápolis, a Colosas, a la Odisea, a ir a ver al apóstol, ¿no? Eran épocas muy difíciles para los misioneros, viajes a pie que te llevaban semanas, meses, sin comodidades, situaciones, ¿verdad? Hoy hacemos solicitud para misioneros y los mandan en carrito, les dan para la gasolina, los hermanos allá les invitan la comida, regresan en 1 hora, hermanos, 1:30, y de todos modos no tenemos suficientes misioneros que quieran hacer esta labor tan maravillosa, tan bonita, y a eso fuimos enviados, y de hacer discípulos a todas las naciones. Tuvimos una reunión de misioneros el viernes pasado, ¿sí, verdad? Y eran como 10 personas, hermano, de una iglesia de más de 200 personas adultas, ¿no? Y 10 misioneros, 2 chavos, 5 medianos, los demás de la cuarta edad, eso sí, fieles, ¿sí o no, mi hermano? Esta es la misión, esta no se raja. Ayer fue una misión, ahí estaba, aquí está. Pero la verdad, hermanos, hace falta jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios que estén dispuestos a salirse de su comodidad que tanto amamos la vida cómoda de estos tiempos, para ir a buscar las almas perdidas y llevar el evangelio a toda criatura, como el Señor, que nos compró con la sangre de su Hijo, nos mandó. Entonces, bueno, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, les está explicando, empieza a explicarles Pablo, y dice, sabiendo que Epafras les ha enseñado el evangelio correctamente. Es un ministro calificado que entiende el evangelio, ¿no? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Pues ahí como lo trata ahí como consiervo, ¿verdad? Un colaborador que es un pastor y que está autorizado por Pablo y que está calificado para enseñar el evangelio. Y Pablo les dice a los de Colosas, se les ha enseñado correctamente el evangelio por Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Por qué es fiel Epafras? ¿Porque no falta? ¿Porque no llega tarde? ¿Porque sí diezma? Hay tantas cosas en las que tenemos que ser fieles, ¿no? ¿Porque sí canta los coritos? ¿Porque sí sirve? Yo creo que hablando de enseñanza, dice, como lo habéis aprendido, está hablando de la enseñanza, ¿verdad? Yo creo que Epafras ha sido fiel en enseñar la verdad de Cristo. Yo creo que le dice que es un ministro fiel porque ha enseñado la verdad, porque ha explicado el evangelio de la gracia, porque ha enseñado que Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo y representó al ser humano en la cruz, derramando su sangre para redimirle y comprarle para su Padre, y que ahora ha venido en el Espíritu Santo a llenar de vida a los que arrepentidos creyeron y pusieron su confianza en esa cruz. Yo creo que Epafras enseñaba la verdad y era fiel al no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Tanto es así que cuando vio que la gente quería mezclar las cosas y eran
confundidos, se confundían en medio de tanta enseñanza, tanta filosofía, corre a buscar ayuda del apóstol, ¿verdad? Porque él no quiere que la iglesia se desvíe de la verdad. Así es que ahí está un ministro, un consiervo amado, ¿verdad? Que es un fiel ministro que reparte de las maravillas de Cristo entre ustedes, les dice Pablo. ¿Me ponen la Nueva Traducción Viviente, porfa? Gracias. Es Colosenses 1:7. Y si ustedes se enteraron de la buena noticia, ustedes recibieron el evangelio por medio de Epafras. Él fue el que les llevó el evangelio. Imagínense, este hombre pues fue a evangelizar cuando no había ni un solo cristiano ahí, ¿no? Y con la resistencia de los judíos y con las filosofías. Y recuerden que esta parte fue impregnada de la filosofía griega, ¿no? Y estaba bajo el gobierno o bajo el imperio romano, que pues también practicaba la religión helénica. Los romanos realmente practican las religiones de los dioses griegos, nomás que les ponían nombres romanos. Dice, ustedes se enteraron de la buena noticia del evangelio de Jesucristo por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Él es el que está representando estas iglesias ahí. Colosenses 4:12, también acá vemos de Epafras, o sea que Epafras estaba con Pablo cuando Pablo escribió la carta. Todavía no se retiraba o se regresaba, o probablemente se quedó más tiempo, ¿verdad?, a seguir aprendiendo y a colaborar o a cubrir a los que iban con la carta, ¿verdad? Pero Epafras estaba ahí con Pablo en el momento que Pablo escribió esta carta. Dice, os saluda Epafras, acá está su pastor conmigo, y los manda a saludar, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. ¿Cómo le llaman aquí a Epafras? Siervo de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay acá? O sea, esclavos de Cristo, sometidos a Cristo, que se dedica a hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Pero aunque sea por fe, dijeron amén, está bien, hermano, que usted participe. Aunque sea, no se duerme, ¿no? Pero realmente lo que hacen estos hombres es dejar toda su vida para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y dice, acá está Epafras conmigo, su pastor, y les manda saludos, ¿verdad? Él es un siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Él le dedica a hacer la voluntad de su Señor, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es que estaba ahí. ¿Qué hacía Epafras tan lejos, hermano? ¿Qué hacía Epafras tan lejos en Roma? Es por amor, buscando ayuda, buscando solución, buscando alimento, buscando consejo, ¿verdad? Para ir a ayudar a la iglesia, para ir a defender a la iglesia con argumentos bíblicos claros del apóstol, ¿verdad? Que tenía la revelación. Y bueno, pues sin duda alguna es alguien que ama a su iglesia, y todos se daban cuenta, porque Epafras, en el tiempo que estaba allá, rogaba encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Siempre estaba orando por ustedes, intercediendo por ustedes y buscando alimento, buscando capacitarse, buscando fortalecerse, buscando entender, buscando tener más herramientas para irles a ayudar a ustedes, para irles a ministrar la verdad, para irles a enseñar correctamente y darles a ustedes también herramientas y fortalezas espirituales en el entendimiento, para no dejarse arrastrar por todas las herejías que se estaban metiendo a Colosenses. Que ahorita les voy a decir cómo se resume las herejías de Colosas en una sola, ¿no? Que es más actual que el internet. Dice, siempre está orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Me la puedes poner, Karen, por favor? Puedo asegurarles, dice Pablo, puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Por lo menos de estas tres iglesias, el encargado del pastor es Epafras.
seguramente ha dejado ahí ancianos, ¿verdad? Tiene encargados, pero el pastor, el que llevó el evangelio a esa zona es Epafras, no solamente en Colosas, sino en Laodicea y en Hierápolis. Dice, ¿qué busca él? Anda buscando en sus oraciones, pidiéndole a Dios, intercediendo por ustedes, herramientas, ¿verdad? Para que estéis firmes. ¿Qué quiere Epafras de la iglesia? Que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Cuál debe ser el anhelo de un pastor, de un ministro, de una iglesia? ¿Verdad? Alimentarse, conocer, tener más herramientas, porque en su corazón él quiere que la iglesia esté firme, sea perfeccionada y completa en todo lo que Dios quiere. Ponen la que sigue, por favor. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. ¿Quiénes están ahí? Bueno, les digo, es fácil ubicarla por los colaboradores que hay ahí, ¿no? Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. De Epafras está hablando Pablo, ¿verdad? Les está hablando, yo les doy testimonio de la solicitud, del deseo grande que tiene por bendecirlos con la enseñanza, buscando soluciones, llevándoles la vida del Señor, cómo está buscando y cómo se preocupa por ustedes. Él tiene gran solicitud por vosotros, interés verdadero por el crecimiento de su alma, por su entendimiento, que se aventó ese viajecito para buscar ayuda, soluciones, orientación, capacitación, porque sabe que tiene que pelear por la iglesia, sabe que tiene que ir a detener esas herejías, a enfrentarse a todas esas influencias destructivas que pretenden enseñarle a la iglesia que Cristo no es suficiente, que se necesitan más cosas. ¿Cuál es la manera de resumir en una sola herejía lo que estaba pasando en la Odisea? Es esa: que con sus acciones, sus creencias, sus decisiones y sus prácticas religiosas declaraban que Cristo no era suficiente. Cristo no era suficiente, se tenían que circuncidar también. Cristo no era suficiente, necesitaban sabiduría de los grandes pensadores griegos. Cristo no era suficiente, había que entender que había que flagelar el cuerpo para destruirlo, para crecer espiritualmente. Herejías del ascetismo. Cristo no era suficiente, es necesario apartarlo del cuerpo y declarar que puedo hacer lo que yo quiera con este cuerpo sin que se contamine el espíritu y el alma. Montón de ideas contrarias al evangelio verdadero de la plenitud y suficiencia de la vida del Hijo de Dios en nosotros mismos. En esta carta es donde viene esta frase de mis favoritas acerca de nuestra unión con Cristo, que dice así: porque ustedes ya no viven la vida terrenal, ahora su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Que no necesitan otro tipo de cosas, ni irse a hacer una limpia con un chamán, ni irse de rodillas a San Juan, ni traer el escapulario de tu abuelita por si acaso, ni nada de esas cosas que hoy se meten. Una vez me acuerdo que un hermano, yo sé que es por lo que les enseñan en otros lados, yo sé, hermanos, que estaba muy preocupado y me llamaba, yo andaba de viaje y él, bueno, ya en un ratito puedo contestar la llamada, y él estaba muy angustiado porque él iba a salir de viaje y no me había podido ver para que le impusiera las manos y le bendijera, ¿no? Y él sentía que no podía irse así de viaje. Obviamente, hermano, no es verdad, ¿verdad que no? ¿Verdad que no necesitas eso? Digo, qué bueno que avises, que es bueno orar por ti, claro. Pero hermano, Cristo habita en ti, Él va contigo. Eres un ungido del Señor, eres un templo del Espíritu Santo. Pero nos enseñan cada cosa a depender de un ungido especial
con superpoderes místicos, ¿verdad? Que necesitan babiarte o algo para que tú estés empoderado, qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, dice Pablo, doy testimonio de que su pastor Epafras tiene gran amor por ustedes, se preocupa mucho por ustedes. ¿Lo puedes poner, Karen, por favor? Ya no lo quites. Prefiero la Biblia que la carátula, por favor. Una vez que hayan leído esta carta, pásensela a la iglesia. Esto es algo importante, ¿eh? Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia de la Odisea para que ellos también puedan leerla. ¿Qué creen que pasaba en la Odisea? Lo mismo. Será esa misma región, contaminada de las mismas cosas, ¿no? Con otras características, ¿no? Pero eso era. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Epafras, el pastor, al ver todo lo que está entrando a la iglesia, está muy preocupado por la iglesia y se va a buscar a Pablo. Quiere aprender más, quiere capacitarse más, quiere hacer muchas preguntas, ¿verdad? Pasa esto, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Qué les enseño? Ya hasta a mí me están confundiendo, yo creo. Entonces va para allá y solicita consejo por causa de la infiltración de filosofías, doctrinas religiosas y seculares que estaban entrando a la iglesia o a las iglesias que él estaba dirigiendo. La gente estaba mezclando el evangelio con tradiciones, filosofías paganas. Y crecía la confusión en la congregación. ¿Cómo andaba la congregación? Confundida, con mucha confusión. Y es que por todos lados entran ideas y rollos, ¿no? A veces en consejería, ¿saben cuántas veces le he tenido que aclarar a la gente en la consejería? Le tengo que hacer esa pregunta: ¿dónde aprendiste eso? Porque aquí no se enseña eso. Un montón de veces, aquí hay muchos que han salido regañados en ese aspecto, ¿no? Pues ¿cómo no vas a andar confundido? ¿De dónde estás? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién te juntas? ¿Qué youtuber cristiano ves? Porque youtubers, hermano. ¿Qué libro te compraste? ¿De dónde sacaste eso? No, es que una tía que... Ay, hermanos, ¿sabes? Hermanos, así es el problema de la iglesia. ¿De dónde sacas eso? No, es que me dijeron. ¿Qué me dijeron? No es más importante lo que dice Jesús. Es el mismo problema, ¿eh? No te es suficiente lo que dice Jesús. No te es suficiente las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No está siendo suficiente para ti que el mismo Jesús habitando en ti se está formando en ti para llenarte de su plenitud. No es suficiente. Es el problema ahí. Es lo mismo, hermano. Cuántas cosas se meten, cuántas ideas. Estaba viendo la semana pasada esta oferta de la cobertura profética, ¿verdad? Y si no tienes esa cobertura profética de un apóstol ungido, declarado profeta por no sé quién, pues estás como a la deriva, perdida en el mundo, a punto de ser tragado por el diablo, te dice el apóstol ese. Y ahí vas tú a pagar por esa cobertura, porque son unos dolaritos para que tengas la cobertura profética del apóstol super ungido. Cuidado que no te fuiste a aflojar allá con las primicias del aguinaldo para el apóstol, porque pues sin eso no te va a ir bien este año y no vas a prosperar. No, cuidadito que no presentaste a tu hijo a tiempo aquí en la iglesia para que impusieran las manos, porque si algo le pasa, se va al infierno. Oye, hermano, tanta cosa, pero tanta cosa. ¿Cómo es posible
que no has venido al proceso de liberación para que salgan de ti todos los demonios y vomites la alfombra y todo eso, para que ahora sí ya puedas. Ni se agache, ya sé dónde vienen. Todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿o no? Porque está Cristo en ti y Él es la verdad, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará. Pero ¿cuántos rollos nos metemos en la cabeza o aprendemos que son tonterías, contrarias al Evangelio, y terminamos practicando herejías, hermano? Herejías. Entonces, de eso te va a tratar la carta. Pablo va a empezar a decir cosas contundentes que no dan lugar ni a filosofías, ni a huecas sutilezas, ni a prácticas religiosas, ni nada de eso. Cristo es suficiente. Repita conmigo esta verdad: Cristo es suficiente. Y sabe, si aquí hay gente que Cristo no ha sido suficiente, es porque se ha dejado influenciar por filosofías, por prácticas paganas y por ideas extrañas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Híjole, entonces Pablo envía esta hermosísima y profunda carta con declaraciones contundentes acerca de la suficiencia del Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio y la doctrina del reino, escuche, el verdadero Evangelio y la doctrina del reino no necesita añadiduras de doctrinas paganas, filosofías humanas, menos doctrinas judaizantes, regresándonos a practicar una ley, menos a ellos que ni judíos eran. No tenía nada que ver, ¿verdad? Ni el ascetismo, ni el gnosticismo, ni todas las doctrinas de los grandes iluminados filósofos griegos. No necesitas más que a Cristo para vivir una vida plena, hermano. Es lo que necesitamos. Que necesitamos entender más del Cristo que nos habita, del Espíritu Santo que hoy habita en nosotros y nos transforma con ese mismo poder con el que levantó a Jesucristo de los muertos, porque es el mismo que habita en nosotros. No necesitas ir a que te toque un apóstol, no necesitas la foto con ese. Yo me acuerdo, hermano, cuando es que no, la foto, este año sí me saco la foto con el pastor, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? ¿Qué hacen con eso? Se la untan donde les duele, no sé, yo no entiendo esas cosas, ¿no? Pero tanto rollo, ¿verdad? Mira, hermano, en las iglesias de hoy, en muchas iglesias de hoy, se practica la hechicería cristiana. Ungen un trapo, se limpia el apóstol el sudor, entonces ya está ungido, y con eso, ¿verdad? Hasta el carro, para que no se ponche la llanta, le das vuelta ahí. O sea, eso es hechicería, hermano. Pero como la hizo el apóstol, ya vale, ¿no? Ya esto. No necesitamos más que a Cristo. ¿Se imagina el dueño del universo? El que hizo los cielos y la tierra y puso las estrellas, les fijó una órbita y les puso un nombre a cada uno. Habita en nosotros. Necesitarás algo más. ¿Pero por qué hay todo eso? Por ideas que se meten, que permitimos que entren. Entonces lo que está haciendo Epafras aquí es: este es el héroe, pues va y busca la solución. No puede dejar que la iglesia se pierda en estas ideas torcidas. Tiene que buscar, tiene que aprender más, y se va, ¿no?, a buscar al apóstol, y viene la respuesta del Señor. Así es que vamos a empezar, hermanos. Colosenses 1:1. Colosenses 1:1. Y hoy pues solamente vamos a ver hasta el 7-8. Aquí se los
veo en la Reina Valera y vamos a irlo comparando. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Quién es Pablo? Apóstol de Jesucristo, un enviado. Acuérdense que apóstol es enviado. Pablo, que era Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, un erudito, fariseo, perseguidor de la iglesia, que se encontró cara a cara con el Hijo de Dios resucitado, y que arrepentido creyó, al cual Dios lo había seleccionado para revelarle el evangelio completo, para que él fuera enviado a los gentiles con la revelación de la iglesia, del reino de los cielos. Entonces, Pablo, apóstol, enviado de Jesucristo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Hermanos, debemos entender que Pablo es alguien que Dios escogió, limpió y preparó para enviar. Es así. Ayer hablaba a Gil de esto. Me acordaba yo de cómo estamos conectados. Tenemos que ser llamados, ¿verdad? Elegidos, preparados y enviados por Dios, con autoridad que te da el Señor. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que hay un montón de iglesias que el pastor, el que está ahí, nadie lo puso, hermano. Se puso solito. Él se eligió, se llamó, se preparó y se nombró, ¿verdad? Con 4 o 5 borregos, de esos que les gusta la división. Y se abrieron iglesias que luego andan por ningún lado, hermanos. Pablo, por eso empieza con esa autoridad. Las cosas que va a enfrentar Pablo en esta carta, es necesario dar un paso de autoridad. El que les está escribiendo eso es un elegido de Dios, enviado por la voluntad de Dios, ¿verdad? No de ningún hombre. Y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Claramente su misión es ir a predicar el evangelio de Cristo, es enseñar a Cristo en todas las naciones. Dice: y nuestro amado hermano Timoteo. ¿Quién es el que está ahí colaborando con él? Timoteo, a quien después deja en Éfeso, ¿verdad? Como pastor. Sí, lo deja en Éfeso cuando ya Pablo se la pasaba más en la cárcel que en otro lado. Deja a Timoteo encargado de la iglesia principal de Pablo, que era Éfeso. Es que es un hombre de mucha confianza, ¿verdad? Que le decía que era su hijo amado, Timoteo. Alguien fiel, preparadísimo. Este era un jovencito cuando pasa Pablo en el segundo viaje misionero por Listra. Ahí se entera de este Timoteo, ¿verdad? Que tiene muy buena reputación, testimonio, que había sido educado desde niño en las escrituras por su mamá y su abuela, ¿verdad? Eunice y Leodia. Y entonces, ¿Leodia? Bueno, esa, usted la conoce. Buena onda la señora. Entonces, no me acuerdo cómo se dice bien. Loida. Es la misma, pues. Nomás que yo hablo en griego, por eso luego... Y ahí Pablo se lo lleva, ¿verdad? Este es un proyectazo para Pablo, se lo lleva desde bien chavito. Y bueno, pues Timoteo es un hombre fiel que ha estado con Pablo, que ha trabajado con él, que ha sido instruido, ¿verdad? Y es el colaborador que está ahí en las prisiones de Pablo, asistiéndole, llevando cartas, atendiendo a la gente, haciendo gestiones para que dejen de entrar visitas, todas estas cosas, ¿no? Ahí está Timoteo fiel, trabajando. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y luego, ¿a quién le va a enviar la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Esta carta no es una carta de alcance, no es una carta para evangelizar, es una carta para nutrir a los santos, fieles hijos de Dios, que necesitan más herramientas para defender su fe, un conocimiento más profundo, más herramientas espirituales que nutran el entendimiento del Hijo de Dios para poder
resistir los ataques de las filosofías y de la forma de vida que envolvía a estas iglesias en esta zona. Dice, ¿a quién le va a mandar la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. ¿Será que están aquí reunidos los hermanos santos y fieles que conforman el pueblo de Dios de la Piedad, Michoacán, o no? Y unos de Pénjamo, ¿no? Y de la Quesera, ¿no? Y de zonas aledañas, de ninguna manera ranchos, ciudades prósperas, muy productivas. Y acá estamos. Ahora, ¿usted piensa que esta comunidad de santos elegidos que somos el pueblo de Dios de la Piedad, ocuparemos ayudita porque se meten muchas cosas a la iglesia? ¿Usted opina que necesitamos aprender más, no? Se meten ideas, se meten rollos, se meten cosas. Nos andamos adaptando a la sociedad para gustarle a la gente, para que vengan. Tenemos que hacerlas cómodas, bonitas, agradables, las iglesias, y a veces hasta dejar de hablar de esto, no hablar de aquello, no, porque necesitamos ser políticamente muy correctos. Y no solamente eso, se mete un montón de ideas y rollos que queremos añadirle al evangelio y que al rato ya son iglesias extrañísimas. Así es que, hermanos, el mensaje es para la iglesia de hoy también. Por supuesto que sí. Dice, gracia y paz. ¿Cómo lo saluda? A los santos hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea en vosotros. Este es el saludo del cristianismo, el saludo de Pablo y otros apóstoles. Así saludaban. Yo quiero decirle, hermano, únicamente a un cristiano lo puede saludar así. Corrijo, puede saludar a quien sea así, pero no es efectiva ni es verdadera esa realidad en la vida de los que no tienen a Cristo en su vida. Esta gracia es el Cristo que mora en ellos. La gracia de Dios, la providencia de Dios, la respuesta de Dios a las necesidades del hombre es Jesús. Es Jesús. Y aquellos que tienen al Hijo tienen la vida. Y la gracia, el favor de Dios, ahora por medio de la fe, está impregnando la vida entera de esa gente. Por eso les saluda, gracia. Gracia a vosotros, gracia a ustedes. La gracia de Dios está en ustedes. La gracia de Dios sea manifiesta en su vida, porque ahí habita la gracia de Dios, que es Jesús. Y paz. Y paz no es solamente ausencia de problemas o ser una persona que no sea conflictiva en la iglesia, que bastante crecimiento debemos de tener en esta área de paz, en la convivencia unos con otros dentro de la congregación, dentro de las familias y en general con toda la gente, porque representamos al Señor, sino que esta paz es la paz de la reconciliación con Dios. Por eso, aunque tú le digas a alguien paz, no, paz. El otro día les decía, ¿no? Y ahorita está, a ver si no meto en broncas porque están las cosas candentes. Pero oramos por paz para Jerusalén, ¿verdad que sí? Y Dios nos manda, ¿verdad que sí? Paz para Israel, ¿sí o no? Pero ¿por qué nunca tienen paz? Porque la paz era Cristo y lo clavaron en una cruz. Por eso. Y esa es la realidad, hermano. Es la verdad, aunque se enoje. Es la realidad. La paz, la reconciliación de Dios con su pueblo era Cristo. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Se acuerdan? Él es la paz. Jerusalén, Salem, la paz de Dios fue provista ahí en esa ciudad. ¿Cuándo? Cuando Cristo subió a la cruz para terminar con todas las enemistades. Otro de los temas que claramente va a abordar Pablo en esta carta. Él es el único
camino, la única forma establecida por Dios para reconciliarnos con Dios. No hay otra. En Él Dios reconcilió todo por medio de Cristo para con Él mismo. No hay otra forma de reconciliación. Así es que cuando tú le dices gracia, ay, ¿cómo digo esto? Mejor no lo digo. Les voy a decir gracia a alguien que está lejos de la gracia, que no está en la gracia, que la gracia es Cristo. Pues es un saludo bonito, pero no es eficaz. Y cuando le dices la paz de Cristo, yo tenía un amigo cristiano que así saludaba a un muchachito en su iglesia, así saludan, la paz de Cristo, la paz, es un saludo de ellos. ¿Cómo estás? La paz de Cristo, me decía, era su saludo. Sí, habita la paz, somos reconciliados, ya no estamos en enemistad con Dios, fuimos reconciliados por medio de Cristo, la enemistad terminó, ahora estamos unidos a Él y somos unos con Él. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerda? Entonces este es el saludo de los cristianos, hermano. La gracia y la paz es Cristo en la vida. Entonces cuando tú le dices a alguien gracia y paz, es que esa gracia y esa paz se manifieste, que cumpla sus propósitos, se exprese en nuestra vida, sea real en nuestra manera de hablar, de pensar y de vivir. Gracia y paz sea a vosotros de nuestro Señor Padre, del Señor Jesucristo. Y este es el saludo. Miren Romanos 1:7, bueno, prácticamente en todas las cartas lo va a encontrar. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:3, a los corintios, ¿cómo los saluda? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De cuál gracia y de cuál paz está hablando? De la de nuestro Señor Jesucristo. De la gracia que descendió, ¿verdad?, a nuestra vida, de la paz que se consumó, que nos entregó el Señor por medio de Cristo. Es de esa gracia y de esa paz. Entonces, aunque tú saludes hacia alguien de afuera, no es una realidad ni la gracia ni la paz si no tienen al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene nada. Gálatas 1:3, a los Gálatas. Y eso que estaba enojado Pablo con los Gálatas, no se olvide esta carta, pero les dice gracia y paz sea a vosotros. Los Gálatas andaban bien extraviados igual, los convencieron de judaizarse, ¿se acuerdan? Tienen el mismo problema. Aquí más específico en los Gálatas era un problema de judaizantes, que los querían meter a la ley, ¿verdad? Cuando eran gentiles, ni siquiera eran descendientes de Abraham, ni tenían que ver nada con la ley sinaítica, nada que ver con eso. Se gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia, el favor, la providencia, el amor de Dios esté en ustedes y que sea efectiva y que sea notoria y que cumpla sus propósitos, porque la recibiste por medio de la paz y la reconciliación por medio de Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, continuamos en Colosenses 1:3, y Pablo les dice, siempre orando por vosotros. Lo primero que les dice Pablo, después de saludarlos y saludarles con la gracia y la paz de Dios por medio de Cristo, que está con ellos, dice, siempre orando por vosotros. ¿Qué es lo que siempre debe de haber, hermano, de un ministro hacia la gente? Pues orando por ellos, orando por ellos, orando por ellos. Y entre nosotros es la misma petición, ¿no? Orar unos por los otros, interceder, ¿verdad?, por medio de Cristo. Dice Pablo a los hermanos de Colosas, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:1. Así es que, hermano, primera cosa que tenemos que ver aquí es orando. Ya nos dijo Pablo
que Epafras se la pasa orando por la iglesia, ¿verdad? Y por las necesidades que hay. Y bueno, Pablo ahora que sabe toda esa situación que hay, todo este peligro que hay, que está rodeando, esta cantidad de filosofías, ideas extrañas que se quieren meter a la iglesia, pues él también dice: yo orando en todo tiempo por ustedes, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dan gracias? Porque fue y rescató a esta comunidad por medio de Jesús. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo, los motivo, los invito, les pido, les ruego, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Hermanos, sea bien agradecido. Voltea a ver al que tiene a la izquierda. Agradézcale a Dios. Esté como esté. Qué privilegio, qué bendición tenerlo a él cerca. Ve al de la derecha. Está peor, está mejor. Bendígalo. Dele gracias a Dios por este hermano, por esta hermana, por su esposo, esposa, hermano, y por todos los hombres. Tenemos que orar. Ahora estamos en el único mediador entre Dios y los hombres. Sabemos eso, ¿no? Y es la práctica de nuestra vida, es la oración, hermano. Recuerda que en el lugar santo del tabernáculo nomás había 3 muebles, y uno de ellos, el más cercano al arca, ¿cuál era? El altar del incienso, que representa la oración y la adoración y la intercesión, hermano, que solamente es por medio de Jesús. Y ahora estamos en Cristo, y Pablo nos exhorta a orar. Oremos, hermano. Rogativas, oraciones y peticiones de acción de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:5, hablando del Timoteo que está ahí junto a Pablo cuando está escribiendo esto, este colaborador fiel de Pablo. También a él le manda a escribir y le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Este Dios que se encarnó en un cuerpo humano para ser ese puente, ese mediador, el pontífice, el sacerdote, ¿verdad? Que terminara con la distancia entre Dios y la humanidad pecadora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por medio de Jesús ahora levantamos las oraciones y los ruegos al Señor por todos los hombres. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿A cuántos les gusta orar? A 5, bien, gloria a Dios. Oren por los otros 100, porque ya vieron que sale, pues no. Bueno, oramos, pero el Señor nos está pidiendo algo, Dice, levantando manos santas. La Biblia dice que la oración del justo, ¿de quién? ¿La oración de quién? Entonces levantemos manos santas. Una vida de justicia, hermano. Una vida que exprese al Cristo que nos habita. Y levantemos la voz y oremos en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Yo imagino al contencioso orando por el otro. Quítale los sangrones, hermano. Es hermano odioso. Señor, ayúdalo. No, mejor no ores. O sea, Señor, quítame lo amargado, lo gruñón, lo iracundo. Ahí es donde tenemos que, ¿no?, meterle. Y después, ya sanos, ora por el hermano. Levanta manos santas. Intercede por el hermano. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Qué no debe de haber, hermano? ¿Qué estorba la oración? La ira y la contienda. Estorba. En el matrimonio no se diga, ¿verdad? Trata a tu esposa con sabiduría, como a una mujer, como a un vaso más frágil.
para que tus oraciones no tengan estorbo. Mira, si sigues maltratando a tu esposa, ni me busques. Pablo, no podemos escribir eso. Bueno, ponle, para que tus oraciones no tengan estorbo. Estorba el espíritu contencioso, el iracundo, el que está generando división, el que está dependenciero, siempre algo le está estorbando en su corazón, en su mente. Hermano, así no es. Oren en todo lugar, levantando, ¿qué? Manos santas. A ver, levanten sus manos santas. Amén, gloria a Dios. Sin ira ni contiendas. Regresemos, Colosenses 1:4. ¿Por qué ora Pablo y por qué siempre está orando por ellos? Bueno, porque Pablo ha oído de su fe en Cristo Jesús. Pablo está contento de saber que ahora estas iglesias, Hierápolis, Laodicea y Colosas, se han entregado a Cristo y que son fieles. Y sabe, y tienen una característica estas iglesias aquí. Epafras les ha enseñado a amarse entre ellos. Se aman entre hermanos. Dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ay, estos están expresando frutos espirituales. Una vida espiritual se empieza a ver en ustedes porque aman a todos los santos, porque aman al hermano, porque tienen carga por la necesidad del hermano. Y claro, es una característica que tiene que comenzar a fluir y a expresarse y a fructificar y a ir madurando en la vida de cada uno de nosotros. He oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos aman al pueblo de Dios? Claro, por supuesto que sí. Y hay de todo en la viña del Señor, ¿sí o no? Pero el amor, el ágape, ha descendido a habitar en nosotros. No hay pretexto para amar, incluso, dice la Biblia, a difíciles de soportar, como su servidor. Nunca como ustedes, peritas en dulce, caramelos del Señor, lindas criaturitas. Pero habemos gente complicada, ¿o no, hermanos? Si habemos gente con papada brillosa, chilangos que tienen ciertas cosas. Hermanos, fuimos capacitados para amarnos. Y es el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se cumple toda la ley y los profetas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Primera de Juan 2, 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mira, hermano, hermana, si tú odias, tú estás en tinieblas, tú no eres un hijo de Dios. Yo no dije, ahí dice. Luego me echan esos ojos de pistola. Pero es que yo le estoy leyendo lo que dice. El que dice que está en luz, dice, soy cristiano, ay, mi Padre Santo de la gloria, cómo ama a mi Dios, mi papito del cielo, y todas esas cosas que decimos. Y aborrece a su hermano, ese está en tinieblas. Ese está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Porque estás expresando la vida de Jesús, que nos ama, ¿verdad que sí, hermano? Mire, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Ahora que su Hijo habita en nosotros, ¿qué cree usted, hermano? Y no tenemos pretexto para no amar a alguien. No hay pretexto. La única razón, o no naciste de nuevo, o eres un cristiano carnal, inmaduro, niño, que no ha querido dejar en la cruz la carnita, porque tenemos la capacidad para amarnos con todos nuestros defectos y nuestras situaciones. Imagínense un doctor llega al hospital y dice,
A ver, ¿quién sigue? Y no, pero estos están enfermos, mejor no. Que nosotros fuimos capacitados para amar. ¿A quién? ¿A quién? Al todo, al próximo, al prójimo, al que anda por ahí. Y más con el que convivimos, ¿verdad? Al que nos tenemos que calar. Hay que soportarlo en amor y amarlo. Y sus fallas son cubiertas con amor, porque el amor cubre. ¿No se lo saben todos esto? Con razón andan en el chongo. Porque el amor. Ay, hermanos, ahora sí porque el amor cubre multitud de pecados. Las fallas cotidianas de la gente que nos rodea y el amor que hay en mí los cubre. No me van a amargar, no me van a echar por el día, nada. El amor cubre multitud de pecados. Y dice 5, Colosenses 1:5, hasta en la pura introducción se acabó el tiempo. 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Está diciendo por qué siempre por qué siempre ora por ellos, y cómo está feliz por ver cómo se está manifestando el amor de Cristo en ellos, aunque son nuevos, ¿verdad? Y dice, y aman a todos los santos. ¿Por qué los aman? Porque a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Hermanos, porque vivimos en la esperanza de la vida eterna y del propósito de la gloria de Dios. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ya no les voy a explicar eso porque ustedes ya lo oyeron. ¿Por qué se aman? Porque saben que pertenecen a la misma esperanza. Porque sabes que el otro hermano más avanzado o más nuevo pertenecen al mismo cuerpo, tienen la misma esperanza. Te lo vas a encontrar en el cielo, hermano. Ámalo ya. Ámalo ya. Es tu hermano. De la cual habéis oído la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Imagínense ya hasta dónde llegó, ¿verdad? Y sigue llegando, ¿no? Le está escribiendo de Roma, Pablo, ya. En el año 60, el mundo bajo el imperio romano estaba lleno del evangelio, hermano. Porque hubo un puñado de gente que no amó más su vida y su estilo de vida que la comisión que Dios le delegó de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Mi hermano, el evangelio da fruto. Mi palabra no regresa vacía hasta que cumpla el propósito por la cual fue enviada. ¿Quién es la palabra? Da fruto, hay fruto. Es Jesús, es la semilla de Dios dando fruto. ¿Dónde? En nosotros. Para llevar este mismo mensaje que da vida a toda la gente que no conoce a Dios. Y dice, lleva fruto y crece también en vosotros. Está creciendo Cristo en ustedes. Está creciendo el evangelio en ustedes. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios, en verdad conocieron la gracia de Dios. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¿Le cambias, hermosa? Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¿La verdad de la maravillosa qué? Del evangelio de Cristo, de Jesús. Él es la gracia de Dios dada a los hombres. Acuérdense que Jesús es la buena voluntad de Dios para los hombres, la gracia. Y dice, ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque recibiste el evangelio de verdad.
el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso, no hay un mérito tuyo. Pero ahora esta gracia que está creciendo en nosotros, hay que compartirla. Y hay que llevarla a todos los que la necesitan. Verso 7, Colosenses 1:7. Dice, como lo habéis aprendido de Éfeso. ¿Qué aprendieron de Éfeso? El evangelio. El mensaje de la gracia en Cristo Jesús. El mensaje que da vida. El mensaje que nos hace amarnos. El mensaje que nos da la esperanza de la vida eterna. Este mensaje que crece y que nos fortalece y nos transforma desde el interior por medio del Espíritu Santo. Crece en ustedes también, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Juan 5:1, primera de Juan 5:1. Me quedan ya. Primera de Juan 5:1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. ¿Dónde están los nacidos de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el enviado de Dios? Es la gracia de Dios, es la providencia de Dios, es la vida de Dios que viene a darnos vida. ¿Cuántos creen eso? Pues has nacido de Dios, porque eso lo revela el Espíritu Santo. Has nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, y todo aquel que ama, ¿a quién? A los que son engendrados de Dios, a los hijos de Dios, a los nacidos de Dios. Empezando, porque Jesús es el que desciende con los genes de Dios, hermano. Y ahora, todos los que tenemos los genes de Cristo, todos los que Dios ha engendrado, todos los que nacieron de nuevos, hermano, necesitamos amarlos. Es tu hermano, y tu hermano por la eternidad. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién puso los genes en ti? Dios. Tenemos que amar al que nos puso los genes. Tenemos que amar a Cristo, que es el que vino con esos genes. Y a todos los hermanos que hoy tienen esa genética, esa semilla, la simiente, que es Cristo en la vida del creyente. Dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. Hermanos, así empezamos este estudio de Colosenses, una carta de declaraciones contundentes que bien instaladas, bien entendidas, van a repeler las herejías y las ideas y las filosofías y las modas que andan por todos lados queriéndonos desviar del propósito con mucho éxito. Hoy las iglesias son iglesias que parecen más clubes sociales, lugares de reunión lindas para escuchar musiquita y palabra, que cuarteles de guerra para salir a pelear por las almas de los perdidos. Vaya que sí se meten las ideas del mundo, de la comodidad, de la diversión, de la prosperidad, del ser feliz, del sentirte bien. Y no fuimos llamados para nada de eso en el Evangelio. Fuimos llamados a ser testigos de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo que descendió en nuestra vida cuando arrepentidos creímos. Y necesitamos ya limpiarnos de cosas que se han metido a la iglesia y ideas que nos hacen inútiles para el propósito de Dios de alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Los invito a no fallar, a no faltar, a vernos aquí todos los jueves para estudiar esta hermosa, profunda carta de Pablo a los Colosenses, que está más actual que nunca para la iglesia del día de hoy. Dios le bendiga. Dé un aplauso al Señor, hermano.